Bienvenidos a todos a un nuevo video de Comprendiendo nuestra historia. En esta ocasión queremos invitarlos a que nos acompañen a un intento de reconstruir cómo pudo haber sido la primera celebración eucarística, la primera misa celebrada en Tecpan, Guatemala. Pues sin más, comencemos con este relato eh, que puede ayudarnos a entender y a comprender cómo se celebró esta primera misa en territorio tecpaneco. Para empezar, conviene que contextualicemos el momento, la situación en el que se realiza esa primera celebración. Recordar que el 12 de abril de 1524, según lo narra el memorial de Sololá, Pedro de Alvarado va a entrar a la capital de los caciqueles después de haber conquistado, con la ayuda de los mismos caciqueles, a los quichés. Jiménez dice que los reyes Belén, Cat y Cali y Mosh recibieron a Tonatiuh, que entraba entre muchos aplausos, nos va a relatar Jiménez. Y ahí va a estar Pedro de Alvarado por un tiempo. Enseguida, Pedro de Alvarado va a conquistar al pueblo sotujil, también con la ayuda de los caciqueles, con la ayuda de los indígenas mexicanos que venían ya con él cuando vinieron a Guatemala. Después van a dirigirse hacia el territorio de lo que ahora conocemos como Escuintla, conquistarán a los indígenas de esas tierras y por último se van a dirigir y van a querer conquistar a los indígenas de Cuscatlán, de nuestro hermano país El Salvador. Sin embargo, pues por lo que se narra o narran los libros, pues esa va a ser pues, una expedición fallida. A su regreso, cuando vuelven a tierras caciqueles, a la capital de los caciqueles, Pedro de Alvarado va a nombrar a esa ciudad, Cachiquel, como la primera capital de las tierras conquistadas hasta ese momento. Esto no va a durar mucho tiempo, como lo hemos explicado en otros videos, pues durarán pocos días debido a que Pedro de Alvarado va a empezar a exigirles impuestos demasiado grandes a los caciqueles que no van a poder pagar estos, por lo cual se va a protagonizar la fuga de los caciqueles y la lucha contra los mismos españoles. Esto va a ser el 26 de agosto, según lo narra el memorial de los caciqueles. Pedro de Alvarado, ante este levantamiento, pues va a dejar la capital caciquel y se va a dirigir a otro lugar, al valle de Almolonga, como ya lo hemos descrito también en esa serie de las capitales de Guatemala. Ahí va a fundar la capital nuevamente, y por eso se le conoce como la segunda capital fundada por Pedro de Alvarado. Y a diferencia de la primera capital fundada en Iximché, como lo hemos explicado en los videos anteriores, Pedro de Alvarado sí que va a lograr construir la ciudad en ese lugar. Esto tendrá lugar el 22 de noviembre de 1527. Esta es la contextualización de ese momento, de ese día en el que se celebró la primera misa ahí en territorio de Tecpan. Hablemos ahora sobre la población. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estaban presentes en esa celebración eucarística, en esa primera celebración eucarística? Bueno, si recordamos, pues y naturalmente estamos en territorio caciquel, por lo tanto, quienes presenciaron esa primera Eucaristía tuvieron que haber sido los indígenas caciqueles. Además, recordemos que con Pedro de Alvarado venían indígenas mexicanos, soldados mexicanos, y ellos también pues presenciaron esta celebración. Y luego, pues lógicamente, los mismos soldados españoles. Entre estos, pues habían hombres, mujeres y niños, naturalmente. Ahora bien, ¿quiénes participaron conscientemente de esa celebración? ¿Quiénes entendían lo que estaba sucediendo?
Parece lógico señalar que los únicos que entendían a cabalidad seguramente eran los españoles. En parte, es muy probable que los indígenas mexicanos, ya habiendo sido evangelizados en un primer momento, pues muchos de ellos seguro que entendían en parte esta celebración, otros tal vez menos. Los que difícilmente entendieron esa celebración fueron los indígenas cachiqueles, debido a que ellos no habían sido bautizados, evangelizados aún, y pues no entendieron eso. Por eso mismo, González Villanueva, en su libro Los primeros cristianos de la audiencia de los confines, dice que es imposible contar cuántos eran auténticamente conversos en ese momento o en esos primeros días de la llegada de los españoles y de la evangelización a nuestras tierras. Entonces, ya describimos el contexto, ahora tenemos ya la población, quienes participaron, unos pues consciente, entendiendo la celebración, otros pues sin entender, pero presenciando esa celebración de la primera Eucaristía. Ahora hablemos del lugar. Pues en lo que respecta al lugar, eh, tenemos actualmente tres iglesias construidas. La primera es la Ermita de la Concepción, la segunda es la iglesia actual de Tecpan, del municipio de Tecpan, Guatemala, y una tercera iglesia es el oratorio de la Comunidad Cruz de Santiago. Hablemos de la primera, de la Ermita de la Concepción. Aquí no pudo haberse celebrado la primera misa, porque esta ermita pertenece al territorio de Quetzaltenango, y ahora nos estamos refiriendo a la primera misa celebrada en territorio de Tecpan, Guatemala. Sí, por supuesto que la primera misa celebrada en Guatemala eh, tuvo lugar aquí en la Ermita de la Concepción, bueno, en estas tierras, pues porque aún no estaba construida lógica y naturalmente esa ermita. Después de esa primera misa habrán comenzado pues a disponer la construcción de esta ermita, de esta iglesia. Por lo tanto, la ermita de la Concepción no fue el lugar donde se celebró esta primera misa que estamos intentando reconstruir. La iglesia actual de Tecpan, Guatemala, tampoco pudo haber sido porque se sabe que no fue en ese lugar donde se estableció, donde se establecieron los españoles, donde se estableció Pedro de Alvarado con su ejército. Sí, que queda cerca de el lugar donde se sabe que estaba la capital de los cachiqueles, lo que ahora se conoce como Iximché. Pero no fue ahí donde se establecieron y no fue ahí donde se celebró esa primera misa. Por tanto, pues esta iglesia de Tecpan, Guatemala también queda descartada. Y nos queda la última, el oratorio de la Comunidad Cruz de Santiago. Y sí, ciertamente en este territorio, en este lugar cercano a este oratorio, se dice que se celebró la primera misa. Aquí es donde se cuenta que se establecieron los españoles. No está inmediatamente enseguida al territorio cachiquel, a lo que fue la capital de los cachiqueles en aquellos días. Queda más o menos en línea recta a unos 4 kilómetros, un poco menos, respecto a lo que ahora se conoce como Iximché. Pero bueno, ahí se dice que en ese territorio se celebró la primera Eucaristía. En efecto, ellos, los de la comunidad, conservan un, un pequeño lugar, reservan un pequeño lugar con una especie de garita, de tienda, en la que conservan algunas cruces. Se cuentan, ellos los locales cuentan que es en ese lugar, en ese territorio, donde muy probablemente se celebró, tuvo lugar la primera Eucaristía, que queda a pocos metros del oratorio de esa misma comunidad. Pues bueno, es lo que se tiene, son datos que se tiene, es la información que se tiene, que parece que ahí
pudo haberse celebrado la primera Eucaristía. Bien, pues tenemos ya el lugar. Y ahora, ¿quién fue el celebrante? ¿Quién celebró esa primera Eucaristía? Recordemos que con Pedro de Alvarado y el ejército de Pedro de Alvarado venían dos capellanes. Uno era el padre Juan Díaz y el otro era el padre Juan Godínez. Del padre Juan Díaz se sabe que sí estuvo durante la conquista de los caciqueles, pero ya no vino a la capital de los quichés, de los caciqueles. Se quedó ahí tras la conquista de los quichés, se quedó en territorio quiché, y pues ahí va a realizar por un tiempo su misión, la misión de evangelizar, porque después se tienen noticias de él ya en México, de donde se dice que va a fallecer el padre Juan Díaz. Por lo que respecta al padre Juan Godínez, este sí que va a acompañar a Pedro de Alvarado y al ejército al reino de los caciqueles. De Juan Godínez se sabe que él bautizó a la hija del adelantado y de Luisa Xocotencalt. Después, pues sí, él va a estar con Pedro de Alvarado ahí en la fundación de la primera capital de las tierras conquistadas hasta ese momento, en la capital de los caciqueles, al menos de esa parte de occidente de los caciqueles. Y bueno, pues no habiendo más clérigo, no habiendo más sacerdote, pues él es el que va a celebrar la primera Eucaristía ahí en territorio tecpaneco, pues es lo que estamos intentando describir, en territorio caciquel. El padre Juan Godínez pues fue el celebrante. No contamos con imágenes propias de él. No hemos logrado identificar cómo pudo haber sido. Bueno, pues son eh, eh, fotos que a veces se encuentran por ahí en los diferentes documentos o en la misma eh, web, pero bueno, no contamos con ninguna foto que nos recuerde cómo pudo haber sido el padre Juan Godínez. Muy bien, entonces, por último, pues lo más extraordinario, ya narramos el contexto en el que se realizó, intentamos ver quiénes participaron, ya describimos el lugar, encontramos el lugar y ya hemos apenas hablado de el celebrante. Ahora, ¿cómo pudo haber sido la celebración? Pues definitivamente tuvo que haber sido una celebración solemnísima. Claro está que todas las circunstancias se tuvieron que adaptar, porque aun cuando tanto Remesal como este documento llamado Isogoge Histórica y Apologética de las Indias Occidentales, narran con gran solemnidad ese momento. Sin embargo, ya nos podemos imaginar nosotros cómo pudo haber sido la celebración, debido a que no tenían templo y por lo tanto, pues ahí procuraron implementar un lugar lo mejor posible seguramente para esa celebración, ¿verdad? Y adaptaron el lugar donde tuvieron que celebrar. Y bueno, pues estuvieron ahí como pudieron, tampoco tenían bancas o qué sé yo, como ahora lo tenemos. No tenían todas las comodidades, ¿verdad? Que ahora se puede tener en una iglesia. Pero bien, lo celebraron a lo grande. Esto porque, así como lo describe Remesal, era, dice, un día lunes 25 de julio de 1524, día en que amaneció sereno, dice, y claro, nos narra Remesal, cuando se armaron todos y pusieron en forma de ejército que marcha a pelear con sus enemigos a son de tambores y pífanos y al ruido de arcabuces y mosquetes.
Resplandecían los arneses, tremolaban las plumas con el aire de la mañana, loceaneábanse los caballos y enjaezados y encubertados con jireles de oro y seda. Parecían bien las joyas y planchas de oro que sacaban los soldados, que iban alegres y contentos. De este modo, a oír misa, nos va describiendo un remesal. Este otro documento, Apologética de las Indias, dice: tan diestros en jugar las manos contra los enemigos de la fe, como las gargantas en alabanzas divinas. Va describiendo este otro documento. Y tuvo que haber sido tan solemne esta celebración, esta primera celebración en territorio cachiquel, en territorio de Tecpan, Guatemala, porque ni más ni menos lo que se sabe, esa celebración tuvo lugar el 25 de julio, fecha en que se celebra a Santiago Apóstol, patrono de los españoles. Era solemnísimo para ellos y ellos eran conscientes de la magnitud de la celebración que tenían. Por tanto, pues tuvo que haber sido tan solemne. Además que se fundaba la primera capital en tierras conquistadas. Bien, creo que tuvo que haber sido lo mejor celebrado. También se sabe que fue una misa cantada, según se describe también por el padre Juan Godínez, y era lo menos pues que se podía hacer al celebrarse esa Eucaristía. Últimamente, pues los historiadores, los estudios actuales, pues señalan que probablemente no fue la celebración el 25 de julio, sino el 26. Bueno, lo cierto es que se celebró esa gran solemnidad de Santiago en ese lugar y tuvo que haber sido pues lo mejor posible debido a lo que se celebraba. Bien, pues con esta breve descripción, este breve recorrido, quisimos pues reconstruir cómo pudo haber sido esa primera Eucaristía en esos primeros días de estancia de los españoles, de la fe cristiana en tierras de Tecpan, Guatemala. Gracias, amigos, por acompañarnos en este breve recorrido. Los invitamos a seguir suscribiéndose, a darle like a nuestros videos y a esperar nuevas publicaciones. Saludos a todos.